Le saqué el máximo a tus tarjetas en Cancún, se rió mi hermana, agitando los recibos. ¿Qué va a hacer una perdedora sin Blanca? La familia celebró su audacia. Yo dije con calma, presentaré la denuncia. A la mañana siguiente, agentes federales la arrestaron por fraude. La cena familiar mensual en casa de mamá siempre había sido un delicado equilibrio de tensiones no expresadas y amabilidades forzadas. Pero la reunión de esta noche conllevaba una corriente eléctrica subterránea que me ponía la piel de gallina. Quizás fue la forma en que mi hermana, Ximena, entró pavoneándose por la puerta principal con 23 minutos de retraso, su bolso de diseñador Hermès colgando de su hombro bien cuidado como una bandera de batalla. O quizás fue como se apoderó inmediatamente de la conversación con relatos jadeantes de su experiencia en Cancún, que le cambió absolutamente la vida, sin molestarse en reconocer la existencia de nadie más. Yo había estado sentada en silencio en la familiar mesa del comedor, comiendo mecánicamente el asado de mamá, que estaba demasiado cocido, mientras escuchaba las dinámicas familiares habituales desarrollarse a mi alrededor. Papá dominaba las conversaciones sobre las mejoras en su handicap de golf. El tío Arturo entretenía a todos con historias de su negocio de construcción que nadie deseaba escuchar particularmente. Mamá se preocupaba por cada mínimo detalle de la preparación de la comida como si estuviera recibiendo a dignatarios extranjeros en lugar de a los mismos parientes que se reunían aquí cada tercer domingo del mes. Literalmente no pueden imaginar la suite que me dieron, anunció Ximena, deslizándose en su silla habitual justo enfrente de mí con un aire teatral. El último piso del hotel más lujoso de Cancún. Ventanas del suelo al techo con vistas al mar. Servicio de champán las 24 horas. Sábanas de algodón egipcio que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Fue absolutamente divino. El rostro de mamá se transformó en esa expresión particular de orgullo maternal que reservaba exclusivamente para los logros de Ximena, reales o imaginarios. Mi hija exitosa no merece nada más que las mejores cosas de la vida. Continué cortando mi carne en trozos precisos y uniformes, sin decir nada. A los 29 años, había desarrollado una comprensión casi científica de las dinámicas de las cenas familiares. El silencio era supervivencia. Las preguntas llevaban a comparaciones. Las comparaciones llevaban a la humillación. Era mejor mantener mi papel como el miembro invisible de la familia que ocasionalmente contribuía con murmullos educados de acuerdo cuando se le dirigían directamente. Ximena era la hija predilecta, la gerente de mercadotecnia con el título de trabajo de sonido impresionante en una agencia de publicidad de nivel medio, el estilo de vida perfecto de Instagram cuidadosamente curado para proyectar éxito y sofisticación. Poseía ese tipo particular de personalidad magnética que acaparaba la atención en cada habitación en la que entraba, el tipo de confianza sin esfuerzo que hacía que la gente asumiera que debía ser importante simplemente porque actuaba como si lo fuera. Yo era la otra hija. La aburrida empleada del gobierno que vivía en un modesto apartamento de un dormitorio en la colonia Narvarte y conducía un Honda Civic de 10 años con una abolladura en la puerta del pasajero por un incidente en el estacionamiento de un supermercado que nunca me había molestado en reparar. Mi guardarropa consistía enteramente en atuendos de negocios conservadores comprados en las rebajas de las grandes tiendas. Mi presencia en las redes sociales era inexistente. Mis logros, tales como eran, permanecían en gran medida invisibles para mi familia porque nunca se habían molestado en preguntar sobre los detalles de mi trabajo. Ximena, cuéntales sobre la expedición de compras, la animó papá con entusiasmo, rellenando su copa de vino hasta el borde mientras la mía permanecía conspicuamente vacía. Las historias que me contaba antes eran increíbles. Los ojos verdes de Ximena se iluminaron con el fervor de alguien a punto de ofrecer su actuación favorita. Oh, Dios mío, la situación de las compras fue absolutamente una locura. Gasté algo así como 375,000 pesos en 3 días. Un guardarropa completamente nuevo de boutiques que ni siquiera muestran los precios porque, si tienes que preguntar, no puedes permitírtelo. Joyería personalizada de este diseñador que trabaja exclusivamente con celebridades. Tratamientos de spa que cuestan más por hora de lo que algunas personas ganan en una semana. Me sentí como una celebridad de verdad todo el tiempo. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. 375.000 pesos con un salario de gerente de mercadotecnia que yo sabía, por conversaciones familiares anteriores, que rondaba el 1.000.000 de pesos anuales antes de impuestos. Las matemáticas no cuadraban, incluso teniendo en cuenta la deuda de la tarjeta de crédito o el agotamiento de los ahorros.
¿Cómo exactamente lograste permitirte todo eso?, pregunté en voz baja, lamentando inmediatamente la pregunta cuando todas las cabezas en la mesa se giraron hacia mí con expresiones que iban de la sorpresa a la molestia. El silencio temporal se sintió pesado e incómodo. La risa de Ximena tenía un filo metálico y agudo que me recordó desagradablemente a las uñas en una pizarra. ¿No te encantaría saber los detalles, hermanita? Algunas de nosotras hemos descubierto cómo vivir la vida de verdad en lugar de simplemente existir en una monotonía beige. El tío Arturo asintió con la aprobación sabia de alguien que nunca había encontrado un lugar común que no pudiera abrazar de todo corazón. Ximena siempre ha tenido verdadera ambición, verdadero impulso. No como ciertas personas que parecen perfectamente contentas con aburridos trabajos de escritorio que no llevan a ninguna parte. La familiar punzada de la desaprobación familiar me recorrió como agua helada. Nunca habían entendido mi elección de carrera, nunca se habían molestado en investigar en qué consistía realmente mi aburrido trabajo en el gobierno. Sabían que trabajaba para alguna rama de la Secretaría de Hacienda, algo que implicaba computadoras y mucho papeleo. Lo encontraban increíblemente aburrido, completamente poco impresionante, ciertamente nada que pudiera compararse con la dinámica carrera de mercadotecnia de Ximena, con sus almuerzos con clientes y campañas creativas. Hablando de carreras mortalmente aburridas, continuó Ximena, claramente animándose con su tema favorito, ¿cómo progresa tu pequeña situación de mover papeles en el gobierno? ¿Todavía moviendo formularios de un lado a otro en alguna oficina sin ventanas? Va bien, respondí automáticamente, recurriendo a las respuestas neutrales que había perfeccionado durante años de reuniones familiares. Bien, repitió con exagerada incredulidad. Por el amor de Dios, ¿podrías ser más patética? ¿No tienes ninguna ambición en absoluto? ¿No quieres lograr algo significativo con tu vida en lugar de consumirte en la oscuridad burocrática? Mamá intervino inmediatamente en la conversación con su entusiasmo característico. Ximena acaba de recibir otra oportunidad de ascenso. Un puesto de directora regional principal de mercadotecnia. Gestionará cuentas por valor de millones de pesos y supervisará un equipo de 12 profesionales creativos. Ximena se pavoneó bajo la atención como un pavo real mostrando su plumaje. Mientras tanto, ciertas personas aparentemente todavía luchan para llegar a fin de mes con salarios gubernamentales de nivel de entrada a la avanzada edad de casi 30. Todavía no tenía 30, pero corregir la cronología de Ximena solo invitaría a más burlas. Había aprendido por dolorosa experiencia que las correcciones de hechos se interpretaban como un comportamiento defensivo, lo que fomentaba más ataques. La verdadera diferencia, continuó Ximena, inclinándose hacia adelante de forma conspirativa como si estuviera a punto de compartir secretos de Estado, es que he desarrollado múltiples fuentes de ingresos. Oportunidades de inversión inteligentes, carteras de criptomonedas, movimientos financieros estratégicos que el típico burócrata no poseería la sofisticación para entender o ejecutar. Estaba mintiendo. Podía detectar el engaño en su lenguaje corporal con el ojo entrenado de alguien cuyas responsabilidades profesionales incluían interrogar a criminales financieros. Los ojos de Ximena se desviaban ligeramente a la izquierda cuando inventaba historias. Su voz subía medio octavo más de lo normal. Sus gestos se volvían más animados para compensar la falta de convicción genuina detrás de sus palabras. Pero mi familia nunca había aprendido a leer las señales de Ximena. Absorbían sus elaboradas ficciones con el mismo entusiasmo que habían mostrado por sus cuentos de hadas infantiles. Después de que concluyó la cena, ayudé diligentemente a mamá a recoger los platos mientras Ximena entretenía a todos en la sala de estar, deleitándolos con anécdotas de Cancún cada vez más elaboradas. Cada historia parecía presentar cantidades de dinero más altas, lugares más exclusivos, más encuentros con celebridades que probablemente solo existían en su imaginación. Mientras cargaba el lavavajillas con eficiencia mecánica, noté el bolso de gran tamaño de Ximena abierto en el mostrador de la cocina, colocado descuidadamente junto a la cafetera. Su cartera de cuero era claramente visible, rellena de lo que parecía ser un número inusual de tarjetas de crédito. Demasiadas tarjetas de crédito para que cualquier persona razonable las llevara. Reconocí varias de ellas de inmediato. La distintiva tarjeta Santander Aeroméxico Platinum que había solicitado hacía 18 meses específicamente por su programa de recompensas de viaje. La elegante tarjeta plateada Banorte Oro con su patrón de diseño único. La tarjeta azul de BBVA que guardaba exclusivamente para situaciones de emergencia. Se me revolvió el estómago cuando la terrible comprensión se cristalizó.
Esas eran mis tarjetas de crédito en la cartera de Ximena, llevadas como trofeos. ¿Encontraste algo particularmente fascinante? La voz de Ximena me hizo saltar violentamente. Se había materializado en el umbral de la cocina con la gracia silenciosa de un gato cazador, con los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. Esas son mis tarjetas de crédito, dije en voz baja, luchando por mantener la voz firme. Pruébalo, respondió con una sonrisa burlona que no contenía absolutamente ningún rastro de vergüenza o culpa. Podría haber proporcionado pruebas inmediatas. Conocía de memoria cada número de cuenta, podía recitar los códigos de seguridad de 3 dígitos de memoria y tenía los extractos mensuales guardados en mi teléfono con historiales de transacciones detallados. Pero también comprendí con una claridad cristalina que las pruebas no importarían aquí. No con esta audiencia. No en esta casa donde la versión de la realidad de Ximena siempre prevalecía sobre los hechos objetivos. ¿Por qué?, pregunté en su lugar, genuinamente curiosa sobre su razonamiento psicológico. Ximena se encogió de hombros con estudiada indiferencia. Nunca las usas para nada interesante. Simplemente están ahí acumulando polvo mientras vives como una especie de monje financiero que tiene miedo de gastar dinero en algo más allá de las necesidades básicas de supervivencia. Pensé que les daría un uso productivo por una vez en su miserable existencia. Eso es robo, dije simplemente. Es pedir prestado a la familia. Dios, eres tan dramática con todo. Agarró su bolso con deliberada naturalidad y se pavoneó de regreso a la sala de estar, donde pude oírla lanzarse a otra historia inventada sobre salas de juego privadas y servicio de botellas de cortesía. Permanecí en la cocina, con las manos temblando ligeramente mientras sacaba mi teléfono y accedía a mis aplicaciones bancarias. El daño financiero superaba mis peores proyecciones. Las 3 tarjetas de crédito habían sido sistemáticamente llevadas al límite con precisión quirúrgica. La Santander Aeroméxico Platinum, con su límite de 250,000 pesos, mostraba un saldo actual de 247,500 pesos. La tarjeta Banorte Oro reflejaba 168,500 pesos contra su límite de 170,000 pesos. La tarjeta de emergencia de BBVA había sido llevada a su máximo absoluto de 135,000 pesos. 551.000 pesos en cargos fraudulentos. Todos originados en Cancún. Todos procesados durante el fin de semana anterior. Caminé de regreso hacia la sala de estar con piernas temblorosas, mi teléfono apretado en mi palma sudorosa como una pieza de evidencia incriminatoria. Ximena estaba mostrando fotografías en su iPhone a una audiencia agradecida, imágenes de la suite de lujo, bolsas de compras de boutiques que no podía pronunciar, ella misma posando con cócteles que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual de comida. Ximena, dije en voz baja, interrumpiendo su narrativa sobre una experiencia de compra privada con un estilista personal, necesitamos discutir algo importante. Ya estamos discutiendo algo, respondió sin molestarse en levantar la vista de la pantalla de su teléfono. Sobre las tarjetas de crédito. La sala de estar se quedó en silencio con la brusca finalidad de la caída de un telón de teatro. Ximena finalmente levantó los ojos para encontrarse con los míos, su expresión cambiando de diversión casual a una molestia afilada. ¿Qué pasa con ellas? Las robaste de mi apartamento. Cometiste fraude con tarjetas de crédito. Necesitas devolver inmediatamente cada centavo que gastaste. La risa de Ximena fue áspera y fea, desprovista de cualquier humor genuino. ¿O qué, exactamente? ¿Correrás llorando a mami? ¿Llamarás a la policía? Podía sentir la atención colectiva de la familia centrándose en mí con la intensidad de las luces del escenario. Y sus expresiones me dijeron todo lo que necesitaba saber. No preocupación por el comportamiento criminal de Ximena. No simpatía por mi posición como víctima. Sino irritación porque estaba interrumpiendo el entretenimiento de la noche con mis quejas mezquinas. Quizás deberías haber cuidado mejor tus pertenencias personales, dijo papá con el aire de alguien que imparte sabiduría salomónica. Esta situación es en parte tu responsabilidad por ser descuidada con instrumentos financieros importantes. Ella las tomó directamente de mi apartamento, dije. Usó la llave de emergencia que le di hace 3 años cuando estaba pasando por su divorcio. Los miembros de la familia se ayudan mutuamente en tiempos difíciles, añadió mamá con el tono de alguien que explica principios morales básicos a un niño confundido.
Ximena obviamente te reembolsará cuando su situación financiera se estabilice. ¿Con qué dinero?, pregunté. Acaba de gastar más de 550,000 pesos que no posee. Ximena se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido por el vino y la indignación justiciera. ¿Quieres saber cuál es tu verdadero problema? Eres patológicamente celosa. Estás consumida por celos amargos porque yo sé cómo abrazar la vida mientras tú simplemente existes en tu patético y pequeño mundo gris de reglas y limitaciones. La habitación murmuró un acuerdo colectivo. El tío Arturo asintió con la gravedad de alguien que acaba de presenciar la revelación de una verdad profunda. La tía Laura hizo ruidos de compasión sobre el tremendo estrés de la exigente carrera de Ximena. 550,000 pesos, repetí, como si el número específico pudiera penetrar de alguna manera su ceguera voluntaria. Le saqué el máximo a tus tarjetas en Cancún, se rió Ximena triunfalmente, sacando los recibos arrugados de su bolso y agitándolos sobre su cabeza como banderas de batalla. ¿Qué va a hacer una perdedora sin Blanca? La familia estalló en un aplauso espontáneo. Papá levantó su copa de vino en un brindis improvisado por la audacia de Ximena. Mamá aplaudió con genuino deleite ante el desafío enérgico de su hija a las limitaciones convencionales. Miré alrededor de la habitación a estas personas que teóricamente estaban unidas a mí por la sangre, que se suponía que debían amarme y protegerme, que deberían haberse indignado por lo que me habían hecho. En cambio, estaban celebrando mi victimización, vitoreando a la persona que me había robado, tratando los delitos financieros como una entretenida conversación de cena. Presentaré la denuncia, dije con calma. La risa continuó sin cesar. Interpretaron mi declaración como una amenaza vacía, el farol desesperado de alguien que carecía de poder o autoridad real. Ximena se secó las lágrimas de alegría de sus ojos cuidadosamente maquillados. Presenta cualquier papeleo patético que te haga sentir mejor, dijo con desdén. ¿Quién va a creer tu triste historieta? ¿A quién le va a importar una burócrata don nadie que afirma que su exitosa hermana le robó las tarjetas de crédito? No respondí a sus burlas. Recogí mi abrigo y mi bolso, me despedí de absolutamente nadie y conduje a través de la oscuridad de regreso a mi modesto apartamento en la colonia Narvarte. Una vez allí, me senté en la pequeña mesa de mi cocina con mi computadora portátil y comencé a redactar un informe detallado que lo cambiaría todo. Lo que mi familia no sabía, lo que nunca se habían molestado en preguntar a pesar de 6 años de empleo, era la naturaleza precisa de mi aburrido trabajo en el gobierno. Entendían que trabajaba para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, de alguna manera, pero nunca habían preguntado en qué división específica. Sabían que mi rutina diaria implicaba un extenso trabajo con la computadora, pero nunca habían cuestionado qué era exactamente lo que estaba investigando. Yo era una investigadora criminal principal para la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Durante los últimos 6 años, había estado rastreando operaciones de lavado de dinero, esquemas de fraude bancario, redes de fraude con tarjetas de crédito y delitos financieros sofisticados de jurisdicción federal. Mi especialidad era seguir los rastros de dinero digital a través de complejas redes, identificando patrones que revelaban empresas criminales y construyendo casos procesables contra criminales financieros que se creían intocables. Ximena acababa de cometer múltiples delitos federales graves contra un agente de la ley federal cuya experiencia específica implicaba procesar exactamente este tipo de delitos. El informe del incidente me tomó casi 3 horas completarlo con la minuciosidad que exigía. Documenté cada detalle relevante, el robo de las tarjetas de crédito físicas de mi apartamento usando la llave de emergencia que Ximena conservaba, las fechas y montos precisos de cada transacción fraudulenta, las admisiones de culpabilidad que había hecho frente a múltiples testigos, su negativa a proporcionar restitución y su reconocimiento explícito de que los cargos no estaban autorizados. Adjunté documentación de respaldo completa, capturas de pantalla de mis registros bancarios que mostraban los cargos fraudulentos, fotografías de los recibos que exhibía como trofeos, una cronología detallada de la actividad criminal e información de contacto de los testigos para todos los que habían estado presentes durante sus confesiones. Para el lunes por la mañana a las 8:47, el caso había sido asignado oficialmente a un equipo especializado de agentes federales que manejaban delitos financieros contra empleados federales. No a policías locales que podrían ser persuadidos para tratar esto como una disputa familiar, no a investigadores estatales con recursos limitados. Agentes federales con jurisdicción ilimitada y la autoridad para realizar arrestos en cualquier lugar del país.
La juerga de gastos de Ximena en Cancún había involucrado a numerosas instituciones financieras con sede en diferentes estados y violado varias regulaciones bancarias federales simultáneamente. Los cargos incluirían fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, conspiración para cometer fraude y robo a un empleado federal. La investigación procedió con la eficiencia mecánica de una máquina bien engrasada. Ximena había sido notablemente descuidada en su metodología criminal, dejando un rastro de papel que un estudiante forense de primer año podría seguir. Había usado las tarjetas robadas en docenas de establecimientos de Cancún, siempre firmando con su propio nombre en lugar de intentar falsificar mi firma, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su identidad o disfrazar sus actividades. Su confianza en su propia invulnerabilidad la había vuelto descuidada. Mi supervisor inmediato, el subdirector Martínez, me llamó el martes por la mañana a las 9:15. Este caso es obviamente personal, dijo sin preámbulos. No era una pregunta que requiriera una respuesta. También es inequívocamente criminal, respondí. ¿Quieres recusarte de la investigación? Dejar que otro agente se encargue de la acusación. Consideré la opción durante aproximadamente 5 segundos. No, señor. Puedo mantener una objetividad profesional completa. Esta situación se va a volver extremadamente complicada cuando tu familia se dé cuenta de quién eres en realidad. Tenía toda la razón. Cuando ocurriera el arresto, cuando la familia finalmente entendiera que su aburrida empleada del gobierno era en realidad una agente de la ley federal con la autoridad para llevar a cabo procesos por delitos graves, la dinámica cambiaría drásticamente. El miércoles por la tarde a las 2:33, sonó mi teléfono personal. La foto de contacto de mamá apareció en la pantalla. Cariño, algo absolutamente terrible le ha pasado a Ximena. Hombres con trajes oscuros vinieron a su oficina esta mañana. La arrestaron frente a todos sus colegas y clientes. Mencionaron fraude bancario y cargos federales. Esto tiene que ser algún tipo de error horrible. No es un error, dije con calma. Silencio prolongado. Luego, ¿qué quieres decir con que no es un error? Quiero decir que presenté un informe completo a las autoridades federales correspondientes sobre el robo de mis tarjetas de crédito y las transacciones financieras fraudulentas posteriores. Tú. Realmente llamaste a la policía por tu propia hermana. Contacté a las fuerzas del orden federales en relación con múltiples delitos graves que se cometieron en mi contra. Fuerzas del orden federales. La voz de mamá sonaba débil y distante. Cariño, ¿qué haces exactamente en tu trabajo? Había estado esperando 6 años a que alguien en mi familia me hiciera esa pregunta específica. Soy una investigadora criminal principal para la unidad de inteligencia financiera, mamá. Investigo fraudes bancarios, lavado de dinero, esquemas de fraude con tarjetas de crédito y otros delitos financieros que caen bajo la jurisdicción federal. Lo que Ximena me hizo representa un caso de libro de texto de fraude con tarjetas de crédito. El silencio se prolongó tanto que comencé a preguntarme si la llamada se había desconectado. ¿Tú? ¿Eres realmente una agente federal? Soy una investigadora criminal federal con autoridad para arrestar. He ocupado este puesto durante 6 años. Pero siempre dijiste que trabajabas con computadoras y papeleo. Dijiste que tu trabajo era un aburrido trabajo administrativo. Investigo delitos financieros complejos usando informática forense y una extensa documentación. Nunca describí mi trabajo como aburrido. Tú y el resto de la familia decidieron que era aburrido sin siquiera pedir detalles específicos. Otro silencio prolongado, puntuado por el sonido de la respiración dificultosa de mamá. ¿Puedes hacer que esta situación desaparezca de alguna manera? No, mamá. No puedo hacer desaparecer los cargos federales graves a través de una intervención personal. Ximena cometió fraude con tarjetas de crédito, robándole a una agente de la ley federal. Potencialmente se enfrenta hasta 20 años en una prisión federal. Mamá comenzó a llorar audiblemente. Pero ella no lo sabía. No sabía cuál era tu trabajo. Sabía que me estaba robando. Sabía que estaba cometiendo fraude. Mi empleo específico no hace que el robo sea más o menos ilegal bajo los estatutos federales. Pero es tu hermana. Y yo soy la agente federal contra la que cometió múltiples delitos graves. El jueves por la mañana trajo otra llamada, esta vez de papá a las 7:42.
El abogado que contrató Ximena dice que está en problemas legales extremadamente serios. Muy serios. Dice que el fiscal federal asignado a su caso está pidiendo las sentencias máximas para todos los cargos. Esa evaluación suena precisa. Tienes que ayudarla de alguna manera. Tienes que hablar con tus colegas. Explicar la situación familiar. No puedo y no intentaré interferir en una investigación federal en curso. Pero tú trabajas con esta gente. ¿Sabes cómo funciona el sistema? Papá, yo soy esa gente. Soy la oficial investigadora principal. Soy la víctima registrada y soy la agente federal que construyó el caso criminal contra Ximena. Las palabras parecieron impactarlo como golpes físicos, cada revelación golpeando más fuerte que la anterior. Tú eres la que le hizo esto. Ella se hizo esto a sí misma cuando eligió robarme más de 550,000 pesos. Ella planeaba devolvértelo eventualmente. ¿Con qué dinero? No posee 550,000 pesos. Nunca iba a proporcionar restitución. Cometió un error. La gente comete errores. Los delitos federales graves no son errores, papá. Son elecciones criminales conscientes con graves consecuencias legales. El viernes por la tarde trajo la intervención familiar de emergencia. Se reunieron en mi apartamento como un tribunal, mamá, papá, el tío Arturo, la tía Laura, mi primo menor Mateo, quien generalmente evitaba el drama familiar con devoción religiosa, e incluso mi abuela, que había conducido 3 horas desde Puebla específicamente para esta confrontación. Necesitamos tener una conversación seria, anunció mamá cuando abrí la puerta. Su tono sugería que estaba a punto de recibir una conferencia sobre obligaciones morales y lealtad familiar. Los dejé entrar a mi pequeña sala de estar, preparé café para todos los que quisieron y me acomodé en mi sillón de lectura para esperar los argumentos inevitables. Tienes que encontrar una manera de retirar estos cargos, comenzó papá sin preámbulos. Ximena tomó algunas malas decisiones, pero no merece pasar décadas en una prisión federal. No puedo retirar cargos federales. Esa autoridad no existe dentro de mi jurisdicción. Estás siendo vengativa y cruel, me acusó el tío Arturo con la rectitud de alguien que nunca ha sido robado por un miembro de la familia. Estás usando tu posición en el gobierno para castigar a Ximena por ser más exitosa que tú. Estoy haciendo cumplir la ley federal sin tener en cuenta las relaciones personales. Es familia, suplicó mamá con genuina desesperación. No se envía a los miembros de la familia a prisión por dinero. Tampoco se le roba a los miembros de la familia, respondí. Y esto no se trata simplemente de dinero. Se trata de múltiples delitos federales graves. Entonces, ¿estás eligiendo tu carrera por encima de tu propia familia?, preguntó la tía Laura con evidente disgusto. Estoy eligiendo la justicia legal por encima del comportamiento criminal. Las discusiones continuaron durante casi 3 horas. Suplicaron con creciente desesperación, amenazaron con el ostracismo social, intentaron manipularme emocionalmente y hacerme sentir culpable con habilidad profesional. Me acusaron de celos, venganza, ambición desalmada y traición a los valores familiares fundamentales. Pintaron a Ximena como la desafortunada víctima de mis mezquinas fantasías de venganza y abuso de poder burocrático. Ni una sola vez durante toda la confrontación alguien reconoció que Ximena había cometido delitos graves en mi contra. Ni una sola vez alguien sugirió que Ximena era la principal responsable de sus propias acciones criminales. Ni una sola vez alguien expresó preocupación por cómo me sentía yo al ser robada por mi propia hermana. Las estaciones de noticias locales están llamando para entrevistas, dijo Mateo en voz baja. Era el único miembro de la familia que no había atacado activamente mi carácter. Quieren hacer una historia sobre la agente federal que procesó a su propia hermana. Todos me miraron con acusación y horror en sus ojos, como si de alguna manera hubiera orquestado la atención de los medios para mi engrandecimiento personal. Esta publicidad va a destruir la reputación de nuestra familia en la comunidad, dijo mamá con evidente angustia. La gente pensará que somos una familia de criminales. Ximena es una criminal, dije. Cometió múltiples delitos federales graves que están documentados con pruebas abrumadoras. Debido a tu acusación vengativa, explotó papá de rabia. Si no hubieras presentado cargos, nada de esta pesadilla estaría sucediendo. Si Ximena no me hubiera robado, nada de esto habría sido necesario.
El juicio estaba programado para 3 meses y medio después. El abogado defensor de Ximena, un competente abogado penalista llamado licenciado Morales, intentó todas las estrategias legales posibles. Argumentó que Ximena había creído que tenía un permiso implícito para usar las tarjetas. Sugirió que las disputas financieras familiares no deberían involucrar a las fuerzas del orden federales. Afirmó que yo estaba abusando de mi posición oficial por venganza personal. Retrató a Ximena como la víctima de una fiscal demasiado entusiasta que no podía separar los deberes profesionales de las quejas familiares. Ninguno de estos argumentos pudo superar la evidencia física, registros de transacciones de tarjetas de crédito que mostraban un uso no autorizado, grabaciones de vigilancia de hoteles y establecimientos de Cancún que mostraban claramente a Ximena haciendo compras con mis tarjetas robadas. Testimonios de testigos de la cena familiar donde Ximena había admitido abiertamente el robo y se había negado a proporcionar restitución, y sus propios recibos, que había conservado como recuerdos de su juerga criminal. El equipo de la Fiscalía Federal, liderado por la fiscal federal adjunta Herrera, presentó un caso metódico que pintaba una imagen clara de fraude premeditado cometido contra una agente de la ley federal. Damas y caballeros del jurado, dijo la fiscal Herrera a los 12 ciudadanos durante su declaración de apertura, la acusada no simplemente robó tarjetas de crédito de una víctima que percibía como impotente. Se las robó a alguien cuya responsabilidad profesional es investigar exactamente este tipo de delitos financieros. Estaba tan segura de que su víctima no podría o no buscaría justicia, tan segura de que las relaciones familiares la protegerían de las consecuencias legales, que guardó los recibos como trofeos. Se jactó de sus crímenes ante múltiples testigos. Mostró un desprecio total por las leyes bancarias federales y la autoridad de las fuerzas del orden federales. El abogado defensor de Ximena intentó retratarme como la verdadera villana en esta situación, la hermana fría y calculadora que destruyó a su propia familia en aras del avance profesional. La agente Thompson tenía opciones, argumentó el licenciado Morales durante su declaración de apertura. Podría haber resuelto esto como un asunto familiar privado. Podría haber arreglado un plan de pago, buscado consejería familiar, recurrido a remedios civiles. En cambio, eligió desatar todo el poder de las fuerzas del orden federales contra su propia hermana. Eligió su placa por encima de su sangre, su carrera por encima de su familia. Cuando subí al estrado de los testigos, el licenciado Morales intentó socavar mi credibilidad con preguntas sobre la proporcionalidad, la lealtad familiar y el abuso de la autoridad gubernamental. Agente Thompson, ¿no cree que 20 años en una prisión federal representa un castigo groseramente excesivo por lo que su hermana consideraba pedir prestado dinero a la familia? Licenciado Morales, las pautas federales de sentencia existen para garantizar una aplicación consistente de la justicia, independientemente de las relaciones personales. El fraude con tarjetas de crédito es un delito federal grave, ya sea cometido por extraños o por miembros de la familia. Pero seguramente podría haber resuelto esta situación mediante una negociación privada, un plan de pago estructurado, quizás. La acusada robó más de 550,000 pesos, no mostró remordimiento por sus acciones, no poseía medios para proporcionar restitución y no expresó ninguna intención de intentar el reembolso. La resolución privada no era una posibilidad realista. Consideró el impacto devastador que procesar a su hermana podría tener en sus relaciones familiares. Miré directamente a Ximena, que estaba sentada en la mesa de la defensa con lágrimas corriendo por su rostro cuidadosamente maquillado. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, parecía genuinamente asustada en lugar de enojada o desafiante. Licenciado Morales, mis relaciones familiares ya estaban devastadas. Fueron destruidas en el momento en que mi hermana decidió que robarme era un comportamiento aceptable porque me percibía como débil e impotente. Se dañaron aún más cuando el resto de mi familia eligió celebrar sus acciones criminales en lugar de apoyarme a mí como la víctima de esos crímenes. El jurado deliberó durante exactamente 47 minutos antes de regresar con veredictos unánimes de culpabilidad en todos los cargos: fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, conspiración para cometer fraude y robo a un empleado federal. Ximena recibió una sentencia de 8 años en una prisión federal. La jueza que presidía, la honorable jueza Campos, explicó su razonamiento con una claridad cristalina. Señorita Thompson, sus crímenes no fueron cometidos por desesperación, necesidad financiera o incapacidad mental. Fueron cometidos por pura codicia y una arrogante suposición de inmunidad a las consecuencias. Le robó a su propia hermana,
alguien que le había confiado el acceso a su hogar y a sus pertenencias personales. No mostró remordimiento, ni reconocimiento de haber hecho algo malo, ni intención de proporcionar restitución. Lo más significativo es que cometió estos delitos federales contra un agente de la ley, demostrando un desprecio total por la autoridad federal y el Estado de Derecho. Esta sentencia refleja tanto la gravedad de sus elecciones criminales como la necesidad de disuadir a otros que puedan creer que las relaciones familiares los eximen de la responsabilidad legal. La reacción de la familia fue completamente predecible. En la audiencia de sentencia de Ximena, mamá se levantó y me gritó a través de la sala del Tribunal Federal. «Era tu hermana. ¿Cómo pudiste destruir a tu propia hermana de esta manera?» Quería gritarle de vuelta, ¿cómo pudo ella robarle a su propia hermana? Pero mantuve la compostura profesional que me había servido a lo largo de mi carrera en las fuerzas del orden federales. Después de que concluyó la sentencia, regresé a mi apartamento y me serví una generosa copa de vino. Mi teléfono había estado sonando constantemente durante todo el día, reporteros buscando citas, miembros de la familia entregando ultimátums, compañeros de trabajo ofreciendo apoyo o haciendo preguntas de procedimiento. Ignoré cada llamada y me senté en silencio en mi sala de estar, reflexionando sobre los últimos 8 meses de procedimientos legales. No me sentí reivindicada ni satisfecha con el resultado. Me sentí cansada, triste y emocionalmente agotada. Había perdido mis conexiones familiares, pero había preservado mi integridad y mi ética profesional. Había hecho cumplir la ley federal sin favoritismos, pero a un costo personal enorme. Mi supervisor llamó esa noche a las 9:47. ¿Cómo lo estás llevando después de hoy, Thompson? Me las estoy arreglando adecuadamente, señor. No, no te las estás arreglando adecuadamente. Nadie podría manejar esta situación sin un impacto emocional significativo. Te ordeno que te tomes el tiempo de vacaciones acumulado. No es una solicitud. Preferiría mantener mi horario de trabajo normal. Sé que preferirías eso, que es exactamente por lo que estoy haciendo esto obligatorio. Tómate 3 semanas, como mínimo. Ve a algún lugar tranquilo. Deja que la atención de los medios se disipe. Es una orden directa. Me tomé 3 semanas y conduje sola a la Sierra Gorda de Querétaro. Sin conexión a internet, sin servicio celular, solo senderos para caminar y aire de montaña claro que me ayudó a despejar la cabeza. Cuando regresé a la Ciudad de México, el ciclo de noticias se había movido a otras historias y controversias. Ximena cumplió 5 años y medio de su sentencia de 8 años antes de ser liberada a un centro de reinserción federal. Nunca me contactó durante su encarcelamiento, nunca se disculpó por sus acciones, nunca reconoció que sus elecciones criminales tuvieron consecuencias más allá de mi acusación vengativa. La familia extendida ocasionalmente intentó hacerme sentir culpable para que visitara a Ximena en prisión o contribuyera con dinero a su cuenta de economato. Rechacé todas esas solicitudes sin explicación. 4 años después de que concluyó el juicio, fui ascendida a subdirectora de la División de Investigación Criminal de la UIF. El caso que había destruido mis relaciones familiares había establecido simultáneamente mi reputación como una investigadora que no podía ser intimidada, corrompida o comprometida por relaciones personales. Nunca me casé, nunca tuve hijos propios, nunca reconstruí las conexiones familiares que había perdido. Pero construí algo más, una carrera distinguida dedicada a proteger a personas inocentes de exactamente los tipos de delitos financieros que se habían cometido en mi contra. A veces, tarde en la noche en mi oficina del gobierno revisando complejos expedientes de casos, me pregunto si tomé la decisión óptima. Si había algún punto intermedio que no consideré, algún enfoque alternativo que podría haber hecho que Ximena rindiera cuentas sin destruir cada relación familiar que había conocido. Pero entonces la recuerdo de pie en esa sala de estar, riendo mientras agitaba esos recibos como estandartes de victoria, preguntando qué podría hacer una perdedora sin Blanca como yo sobre su robo. Recuerdo a mi familia vitoreando su comportamiento criminal, celebrando su audacia, desestimando mi victimización como un drama irrelevante. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que las personas que se suponía que debían amarme y protegerme habían elegido en cambio habilitar y celebrar a la persona que más me había herido. Es entonces cuando sé con absoluta certeza que tomé la decisión correcta. No la decisión fácil que habría preservado la armonía familiar. No la decisión que evitaba el conflicto y mantenía cómodas ilusiones. Sino la decisión moral y legalmente correcta.
La decisión que demostró que la ley federal se aplica por igual a todos, independientemente de las relaciones de sangre o las dinámicas familiares. La decisión que estableció que el comportamiento criminal tiene consecuencias serias, incluso cuando es cometido por personas que amamos. La decisión que afirmó que yo merecía ser protegida, incluso si tenía que protegerme a mí misma de mi propia familia. Ximena aprendió que las relaciones familiares no proporcionan inmunidad contra la persecución federal. Yo aprendí que a veces hacer lo correcto cuesta todo lo que pensabas que más importaba. Pero sigue siendo lo correcto. Y volvería a tomar la misma decisión sin dudarlo.